días a los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, continuando con nuestra agenda ordinaria, siendo las 11 de la mañana con 21 minutos del día 7 de noviembre del año 2024. Tenemos prevista la lectura de la ponencia número 07-2024 en relación al recurso de reconsideración contra la resolución 137-2022, seguido al señor Carlos Enrique Noriega Cerdán por su actuación como juez del primer juzgado unipersonal de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En esta oportunidad, el ponente fue el doctor Guillermo Tomberry Villarán. Por favor, doctor Tomberry, si podría dar lectura a su ponencia. Gracias, señor presidente. Voy a presentar un resumen de la ponencia número 007-2024, recurso de reconsideración presentado por el señor Carlos Enrique Noriega Cerdán contra la resolución 137-2022 del Pleno de la Junta. Mediante resolución 664-2021, la Junta Nacional de Justicia del 18 de octubre de 2021, la Junta abrió procedimiento disciplinario al señor Carlos Enrique Noriega Cerdán por su actuación como juez del primer juzgado unipersonal de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, imputándole el siguiente cargo, paso a citar: haber establecido relaciones extraprocesales con el imputado Jorge Romero 0698-2016 en circunstancia que se encontraba a cargo del expediente en su condición de juez de la causa, puesto que el día 6 de julio de 2017 habría realizado requerimientos de sumas de dinero al imputado y a su abogado para la expedición de resoluciones en sentido favorable, realizando dichos requerimientos en forma personal y también utilizando la intermediación del especialista de audiencia, Ricardo Guamán Ruiz, con lo que habría transgredido los deberes de impartir justicia con imparcialidad y respeto al debido proceso y de guardar en todo momento conducta intachable señalados en los numerales 1.17 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 9 y 13 del artículo 48 de dicha ley. Esto es, establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros que afecten su imparcialidad e independencia o la de otros en el desempeño de la función jurisdiccional e inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. En cuanto al informe final de instrucción, el informe 087-2021, el 23 de septiembre de 2022, la miembro del Pleno de la Junta a cargo de la instrucción, la doctora María Zavala Valladares, concluyó su evaluación instructiva opinando que los derechos atribuidos al investigado constituyen faltas muy graves, lo cual implica que se debe aplicar la máxima sanción, es decir, la destitución. Resolución de sanción, que fue materia de reconsideración. Por resolución número 137-2022 del Pleno del Jurado de la Junta, de la Junta Nacional de Justicia, de fecha 21 de octubre de 2022, el Pleno de la Junta decidió aceptar el pedido de destitución formulado por el presidente del Poder Judicial y en consecuencia impuso la sanción de destitución al señor Carlos Enrique Noriega Cerdán por su actuación como juez del primer juzgado unipersonal de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque al encontrarse acreditado el cargo imputado en su contra. Mediante escritos de fecha 3 de noviembre de 2022, el señor Noriega Cerdán interpuso recurso de reconsideración contra dicha resolución. Los fundamentos de dicha reconsideración presentados por el señor Noriega Cerdán son que el recurrente dedujo la nulidad de la resolución número 664-2021 de la Junta por no haberse considerado su cambio de domicilio real, lo que habría afectado el plazo otorgado para presentar sus descargos, y planteó nuevamente su pedido de prescripción que fuera declarado infundado y además la caducidad de su procedimiento por no existir una causal válida para la ampliación excepcional. Mencionó que la decisión adoptada de su destitución
tendría como fuente una prueba prohibida. Refirió también que en la resolución impugnada se habría indicado que reconoció haber conversado con el denunciante, lo cual habría generado en cierta forma que su responsabilidad se encuentre acreditada, lo que no comparte porque sería atentatorio con el derecho de la no autoincriminación. Señaló también que existiría desproporción de la sanción y violación al principio de igualdad debido a que otros casos similares se definió así. Con relación a la no participación en el informe oral de la miembro instructora, señaló que ello constituye una causal de nulidad de la resolución recurrida. En el informe oral, mediante decreto 29 de diciembre de 2022, se programó este informe del recurrente para el 11 de enero de 2023, el mismo que fue debidamente notificado según los cargos que obran en folios de 1736 a 1739. El recurrente se ratificó en los argumentos de defensa expuestos en su escrito de reconsideración. Ahora, en el análisis, la finalidad del recurso de reconsideración, pues en atención a los argumentos expuestos por el recurrente, se debe señalar que el recurso de reconsideración tiene como objeto que el Pleno de la Junta revise los argumentos de la resolución recurrida que dieron lugar a la expedición de la resolución de destitución, que es la materia de la impugnación. Con relación al extremo de la resolución impugnada que declaró infundada la prescripción deducida por el recurrente, se debe tener en consideración los fundamentos expuestos en la misma, que se sustentan en el artículo 20 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, marco normativo por el cual se procedió a la notificación de la resolución 664-2021 JNJ, que dio inicio a su procedimiento disciplinario. Hay que señalar que el cambio de dirección domiciliario realizado por el recurrente era desconocido por la Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Junta, por lo que la notificación de la resolución de apertura se practicó en la dirección domiciliaria el 26 de octubre de 2021 y vía correo electrónico el 5 de noviembre del mismo año. Según consta de folios 1533 a 1535, expediente que obra en la Junta. Se verificó en autos a folio 1536 el escrito presentado el 15 de noviembre de 2021 mediante el recurrente, el cual el recurrente solicitó la revisión del expediente administrativo disciplinario y además consignó su correo electrónico para efectos de la creación de su casilla electrónica, su dirección domiciliaria actual y señala expresamente, paso a citar, que se encuentra transcurriendo el plazo para el respectivo descargo. Cierro comillas. Por tanto, se acredita que el recurrente realizó actuaciones procedimentales que permiten establecer que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución de apertura y de los cargos imputados en su contra, por lo que su excepción de nulidad resulta infundada. Sobre el extremo de la resolución impugnada que declara infundada la prescripción y no se pronuncia sobre la caducidad del procedimiento, conforme se consigna en la resolución impugnada, la excepción de prescripción fue analizada, cumpliendo la formalidad y base legal correspondiente, debiéndose expresar que por su propia naturaleza jurídica, los procedimientos disciplinarios seguidos ante el órgano de control del Poder Judicial y ante la Junta son independientes entre sí, de conformidad con el principio de especialidad que prevé el numeral 247.3 del artículo 247 de la ley 27444. En tal sentido, los procedimientos seguidos ante el órgano de control del Poder Judicial se sujetan a lo dispuesto en la resolución administrativa 243-2015 del Poder Judicial, que aprueba el reglamento del procedimiento administrativo disciplinario de la OCMA. De la documentación obrante en auto se verifica que el procedimiento seguido ante el órgano de control del Poder Judicial se tramitó dentro del plazo previsto por la norma especial, por lo que la Junta habilitó válidamente la competencia constitucional para conocer el pedido de destitución, pues la Jefatura Suprema de la OCMA, mediante resolución número 22 del 10 de agosto de 2022, propuso a la Junta Nacional de Justicia que se imponga la sanción disciplinaria de destitución al
mencionado magistrado Noriega Cerdán, notificada al recurrente el 26 de agosto de 2020, es decir, antes de los 4 años. En lo que respecta a los procedimientos disciplinarios seguidos ante la Junta, estos se rigen por la norma especial que es el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios aprobado por Resolución 008-2020 JNJ. En virtud de la norma mencionada, la Junta inició el procedimiento disciplinario abreviado recurrente mediante Resolución 664-2021 JNJ del 18 de octubre de 2021 y fue notificada el 27 de octubre del mismo año, fecha en que se computa el plazo prescriptorio de 4 años, es decir, 27 de octubre de 2025. Dentro del plazo previsto en nuestro ordenamiento disciplinario, debiendo declararse infundada la excepción de prescripción deducida. Con relación a la nulidad por falta de pronunciamiento de la resolución impugnada de la caducidad del procedimiento, se debe precisar que mediante resolución 674-2022 del 21 de junio de ese año, la Junta Nacional de Justicia procedió a ampliar excepcionalmente por 3 meses el plazo para resolver el procedimiento disciplinario seguido al recurrente, extremo que se consigna también en la resolución impugnada en su fundamento 24. La mencionada resolución fue también debidamente notificada al recurrente a su correo electrónico y casilla el 5 de julio de 2023, según consta a folios 1571 a 1572 y 1573 a 1574 respectivamente. En consecuencia, el plazo para tramitar el procedimiento disciplinario tenía vigencia hasta el 27 de octubre de 2022, habiéndose dictado la resolución 137-2022 JNJ de fecha 21 de octubre de 2022, que dio por concluido el procedimiento administrativo disciplinario abreviado, aceptándose el pedido de su destitución, notificada dentro de la vigencia del procedimiento el 25 de octubre de 2022. Cabe mencionar que ante la complejidad de procedimientos, tanto el artículo 15 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta como el artículo 259 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General establecen la posibilidad de excepcional de ampliar por 3 meses adicionales el plazo de caducidad. Se debe precisar que la resolución de ampliación fue debidamente notificada al recurrente dentro de los plazos de ley, la que sustenta los motivos de la ampliación, por lo que resulta infundada su pretensión en este extremo. Sobre la sanción impuesta por la resolución impugnada sería desproporcional a otros casos similares resueltos por la Junta. El recurrente sostuvo que existiría desproporción de la sanción y violación al principio de igualdad debido a que en otros casos similares, como son las resoluciones 11-2021 del Pleno y 34-2021 del Pleno, tramitados contra el magistrado César Eugenio San Martín Castro, a quien solo se le impuso una suspensión por el término de 30 días. Cabe mencionar que cada procedimiento administrativo disciplinario que se tramita en la Junta responde a una conducta disfuncional que tiene relación con el catálogo de faltas leves, graves y muy graves previstas en los artículos 46 al 48 de la Ley de la Carrera Judicial y de cuyo análisis jurídico corresponde una consecuencia de medida disciplinaria que hace referencia a los artículos 49 al 62 de dicha ley. Las sanciones dependerán de la valoración de los hechos y de las pruebas analizadas en cada caso, correspondiendo a una medida disciplinaria prevista en la ley, de ser el caso. Sobre la no participación en el informe oral de la miembro instructora, señaló que ello constituye una causal de nulidad de la resolución recurrida. Con relación a la no participación de la miembro instructora, la doctora María Zavala Valladares, se debe precisar que el artículo 11 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta establece la formalidad de la participación del miembro instructor en los procedimientos disciplinarios. Conforme a dicha normatividad, el miembro instructor no participa en la decisión final, por ende tampoco en el informe oral al haber emitido su informe de instrucción que corresponde a su criterio adoptado en el procedimiento disciplinario. Por tanto, la alegación del recurrente en este extremo deviene infundada.
Del cargo imputado, el recurrente señaló con relación al cargo imputado que en la resolución impugnada se hace referencia a que habría reconocido haber conversado con el denunciante, lo que no sería cierto, pues solo reconoció su voz en extractos de la conversación, mas no en el íntegro de la misma, ya que habría sido manipulada, sosteniendo también que se habría utilizado una prueba prohibida, pues la persona que realizó la denuncia no es la misma que efectuó la grabación del audio. Conforme lo señala la resolución impugnada y el análisis referido a la grabación mencionada y a los hechos relacionados con el expediente 0698-2016, corresponde al proceso penal seguido contra Jorge Eduardo Rodríguez Guerrero por la presunta comisión del delito de lesiones graves en agravio de Nils Joel Cubas Coronel. Las instrumentales revisadas sobrantes en autos y que también fueron materia de análisis en la resolución impugnada, se verificó en la grabación del día 6 de julio de 2017 que antes de la expedición de la sentencia, el investigado Noriega Cerdán sostuvo una conversación con el abogado Jaime Leonardo Rebasa Cerdán, Criviero, perdón, abogado del acusado Jorge Eduardo Rodríguez Guerrero, en el expediente número 698-2016, quien le manifestó que el secretario le dio a conocer la posibilidad de modificar la tipificación del delito en el proceso, a lo que le respondió asintiendo dicha posibilidad e indicar lo siguiente, paso a citar, son más graves, justo ahorita lo estaba explicando, lo que permite colegir la existencia de un nivel de coordinación entre el secretario y el juez investigado, Noriega Cerdán. Asimismo, en otro extracto de la grabación, el abogado Rebasa Cribillero hizo el ofrecimiento de pagar 4.000 soles que serían entregados a cambio de evitar una tipificación más gravosa, a lo que el investigado Noriega Cerdán, juez de la causa, no mencionó algún rechazo o aclaración y solo respondió lo siguiente, paso a citar. Sí, porque estaba viendo que arma de fuego incluso no sería lesiones graves, sino que sería un poco más grave. Cierro la cita. Respecto al ofrecimiento, el abogado Rebasa Cribillero, que no le gustaría que el procesado purgue condene la reiteración del ofrecimiento del dinero al manifestarle. Paso a citar, depende de usted, 4.000 soles a su disposición, doctor. En 40 minutos estoy llegando, doctor. Cierro la cita. La respuesta del juez investigado fue, cito, ya pues, coma, te reúnes con, y ahí termina la grabación. Ahí. Cierro comillas. Se tiene también que el propio investigado en la respuesta a la pregunta 14 de su acta de declaración de fecha 10 de julio de 2017 señaló que la hora de la conversación con el abogado defensor fue de 9 de la mañana a 10 del día 6 de julio del 2017 y la denuncia presentada contra el juez investigado fue el mismo día a las 10:40 de la mañana, según aparece registrado en el formato de conocimiento de hechos delictivos de la parte agraviada, presentado por Jorge Eduardo Rodríguez Guerrero ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén. De esta forma, la rápida actuación del denunciante genera convicción sobre la veracidad de sus imputaciones, siendo la hipótesis del investigado sobre una presunta alteración del audio que sustenta la denuncia un argumento de defensa que solo constituye una presunción, máxime si las pericias que ha adjuntado, como ya se indicó, solo tenían por objeto el reconocimiento de la voz del investigado, lo que se encuentra superado por su propia declaración a reconocer la misma como suya. Según lo expuesto, se determina que el juez investigado incurrió en conducta funcional al vincularse con un justificable fuera del ámbito regular del proceso a su cargo y no observando su deber de impartir justicia con imparcialidad y respeto al debido proceso y guardar en todo momento conducta intachable, configurándose, por tanto, la infracción muy grave tipificada en el numeral 9 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial. Respecto a la presunta prueba prohibida, se debe señalar que el procesado Jorge Eduardo Rodríguez Guerrero y su abogado Jaime Leonardo Rebasa Cribillero fueron quienes hicieron la denuncia contra el ex juez Noriega Cerdán por las irregularidades incurridas en el proceso penal signado con el expediente 0698-2016, tal como se verifica en las portadas de diarios, cuyas fotocopias obran a folio del 1 al 3.
El recurrente sostiene que la prueba presentada sería prohibida porque el procesado Jorge Eduardo Rodríguez Guerrero sería la persona que presentó la denuncia y su abogado, Rebasa Cribillero, sería quien efectuó la grabación. Al respecto, se debe precisar que efectivamente el mencionado abogado, Rebasa Cribillero, graba una conversación con el ex juez, con la anuencia de su patrocinado, no siendo entonces una prueba obtenida por terceros, por lo que resulta plenamente válida y la prueba relacionada a un caso de corrupción, la misma que en el procedimiento disciplinario el juez investigado reconoció una de las voces grabadas como suya, por lo que en este extremo resulta infundado. Cabe señalar que los argumentos presentados por recurrente han sido evaluados con medios probatorios sobrantes en autos, por lo que se determina con sus propias declaraciones otorgadas en todo el procedimiento el reconocimiento de su voz en el audio que sustenta la denuncia en su contra y del diálogo que sostuvo con el abogado del acusado, desvirtuándose de esta forma sus alegaciones presentadas en su recurso de reconsideración. De tal forma que el recurrente incurrió en inconducta funcional al haber establecido relaciones extraprocesales con el imputado Rodríguez Guerrero en el trámite de la causa penal del expediente 0698 ya mencionado, afectando el principio de imparcialidad, acreditándose su responsabilidad disciplinaria al haber incurrido en la falta muy grave prevista en el numeral 9 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial, y no observando sus deberes de impartir justicia con imparcialidad y respeto al debido proceso, así como de guardar con su conducta intachable. Conforme a estos fundamentos, el recurso de reconsideración presentado por Carlos Enrique Noriega Cerdán no presenta elementos objetivos que puedan ser estimados favorablemente y tampoco desvirtúan de modo alguno las consideraciones contenidas en la resolución 137/2022 de la Junta Nacional de Justicia de fecha 21 de octubre del 2022. La ponencia complementaria del informe oral ante el miembro titular de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Marco Tulio Falconi Picardo, cabe señalar que según la constancia que obra en autos a folios 1795 se da cuenta que en la fecha programada el recurrente concurrió a la audiencia en mención presentando los alegatos de defensa siguientes. Mencionó que según el reglamento de la Junta, la audiencia del informe oral es por una sola vez, siendo que en su caso, esta se llevó a cabo el 11 de enero de 2023, por lo que la audiencia ante el miembro titular de la Junta, Marco Tulio Falconi Picardo, no se encontraría regulada, además que no se le habría informado las razones que dan lugar a esta diligencia. Asimismo, señaló que contra el presente procedimiento disciplinario ha interpuesto una acción de amparo debido a la participación de los señores Aldo Vázquez Ríos e Inés Tello de Ñeco. En lo referente al recurso de reconsideración impuesto, refirió no compartir con los fundamentos de la resolución recurrida, la misma que además habría omitido pronunciarse sobre el pedido de nulidad y la validez del derecho de la prueba. Reiteró sus alegatos de defensa referidos a la forma en que se le notificó la resolución de inicio del proceso disciplinario, al señalar que se habría efectuado en circunstancias de un cambio de domicilio y que también se habría incurrido en error en lo que respecta a la interrupción de la prescripción. Agregó que el informe final no se habría pronunciado sobre la caducidad y lo referente a la prueba prohibida. Por tales consideraciones, solicitó se declare fundado su recurso de reconsideración. Análisis complementario. Sobre los argumentos expuestos en la presente ponencia complementaria se debe señalar. Con relación al informe oral de fecha 11 de julio de 2024, rendida por el recurrente ante el miembro titular de la Junta, Marco Tulio Antonio Falconi Picardo, señalado en su informe oral y por escrito del 18 de julio de 2024, se debe señalar que las diligencias de vista de la causa de los recursos de reconsideración se encuentran previstos en el artículo 83 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta. Asimismo, de conformidad con la parte pertinente del artículo 5 del reglamento acotado, el nuevo miembro puede emitir su voto previo informe oral ante su presencia. Por tanto, el informe oral observado por recurrente reúne las formalidades previstas en el reglamento,
de procedimientos disciplinarios de la Junta, por lo tanto, siendo infundado su alegato de nulidad en este extremo. Con relación a la participación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, señores Aldo Vázquez y señora Inés Tello de Ñeco, cabe señalar que la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una resolución número 11 de fecha 6 de junio de 2024 en el trámite del expediente 010-34-2024, resolviendo la reposición en sus cargos de los señores Luz Inés Tello de Ñeco y Aldo Vázquez Ríos, en sus cargos como miembros de la Junta Nacional de Justicia, con lo cual quedaban habilitados para ejercer sus funciones constitucionales, por lo que el argumento de nulidad presentado en este extremo por el recurrente resulta infundado. Asimismo, con respecto a la acción de amparo aludida, la Junta no ha recibido ningún mandato judicial al respecto. Con relación al pedido de nulidad a la validez de la prueba, notificación defectuosa, caducidad y prescripción del procedimiento, reiteró los términos de la ponencia 007-2024, en la que se declaró infundado los extremos del recurso de reconsideración subexamen. Con relación a la resolución de fecha 20 de julio de 2023, expedida por la Sala Penal Especial de Jaén en el expediente 00057-2018, mediante la cual dictan sentencia absolutoria a su favor, corresponde señalar que, según los fundamentos contenidos en la misma, no se habría podido determinar que el recurrente, en su condición de juez del primer juzgado unipersonal de Jaén, haya aceptado o admitido haber recibido dinero en imputación penal por la cual se le siguió el proceso penal como autor de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos de su figura de corrupción, de funcionarios, modalidad, cohecho, pasivo, específico, en agravio del Estado, Poder Judicial. Cierro la cita. Respecto a de lo cual la Sala Penal Especial de Jaén lo absolvió. Sin embargo, respecto al cargo imputado haber establecido relaciones extraprocesales en la parte infine del fundamento 5.5 de la sentencia mencionada, se señala lo siguiente. Paso a citar. Máxime si lo que se ha acreditado en sede administrativa es la falta grave porque el investigado ha establecido relaciones extraprocesales con las partes, mas no que haya recibido dinero de las partes procesales. Cierro la cita. En tal sentido, siendo que el cargo imputado en el presente procedimiento disciplinario de haber establecido relaciones extraprocesales, el imputado Jorge Rodríguez Guerrero, en el trámite de la causa penal signada como expediente 0698-2016, en circunstancia que se encontraba a cargo del expediente su condición de juez de la causa, no fue materia de pronunciamiento por la sentencia absolutoria de la imputación penal. Se mantiene firme el pronunciamiento administrativo dictado mediante resolución 137-2022 del Pleno de la Junta del 21 de octubre de 2022. Por tanto, estando los fundamentos expuestos en cada alegato presentado por el recurrente, posterior a la ponencia que yo mismo presenté, la 007-2024, reitero la opinión de la misma en el sentido que se declare infundado todos los extremos del recurso de reconsideración interpuesto por el señor Carlos Enrique Noriega Cerdán contra la resolución 137-2022 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, la opinión de este ponente es la siguiente: un artículo único y declarando infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por Carlos Enrique Noriega Cerdán contra la resolución 137-2022 del Pleno de la Junta del 21 de octubre de 2022 que le impuso la medida disciplinaria de destitución. Es todo cuanto tengo que informar, señor presidente. Muchas gracias, doctor Guillermo Tomberry. Concluida la lectura de la ponencia, en su momento haremos público el sentido de nuestros votos. Muchas gracias. Permiso, gracias.